22 de septiembre, Marcos 9:30-37 del libro Hablar con Dios, título El más importante de todos. En la primera lectura de hoy nos presenta una enseñanza acerca de los padecimientos de los hijos de Dios injustamente perseguidos a causa de la deshonradez y santidad. Acechemos al justo, que nos resulta incómodo, se opone a nuestras acciones y nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestra conducta errada, declara que conoce a Dios y da al nombre de Hijo de Dios. Es un reproche constante para nuestra vida. Lo someteremos a la afrenta y a la tortura para comprobar su paciencia, lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupe de él. Estas palabras escritas siglos antes llegaba de Dios, de Cristo, las aplica hoy en la liturgia al justo, por excelencia a Jesús, Hijo unigénito de Dios, condenado a una muerte ignominiosa después de padecer todas las afrentas. En el Evangelio de hoy, San Marcos nos relata que Jesús atravesaba Galilea con los suyos y en el camino los instruía acerca de su muerte y resurrección. Le decía con toda claridad: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto resucitará el tercer día. Pero los discípulos, que se habían formado gran idea del futuro del reino del Mesías, no entendían sus palabras y temían preguntarle. Sorprende que mientras el maestro les comunicaba los padecimientos de su muerte y que había de sufrir, los discípulos discutían a su espalda sobre quién sería el mayor. Por eso, al llegar a Cafarnaúm, estando ya en casa, Jesús les preguntó por la discusión que habían mantenido en el camino. Ellos, quizás avergonzados, callaban. Entonces se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, hágase el último de todos y servidor de todos. Y para hacer una gráfica de enseñanza, tomó a un niño, pues puso en medio de ellos, lo abrazó y le dijo: el que recibe a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. El Señor quiere enseñar a los que han de ejercer la autoridad en la iglesia, en la familia, en la sociedad y en esa facultad de un servicio que se presta. Nos habla a todos de humildad y de abnegación para saber acoger a los más débiles a Cristo mismo. En ese niño que Jesús abraza están representados todos los niños del mundo y también todos los hombres necesitados, desvalidos, pobres, enfermos, en los cuales nada brillante y destacado hay que admirar. El Señor, en este pasaje del Evangelio, quiere enseñar principalmente a los 12 cómo han de gobernar la iglesia. Les indica que ejercer la autoridad, es decir, la palabra autoridad, procede del vocablo latino autor, es decir, autor, promotor o fuente de algo. Sugiere la función que revela por los intereses y el desarrollo de un grupo o una sociedad. Gobierno y obediencia no son acciones contrapuestas. En la iglesia nace el mismo amor a Cristo y se manda por amor a Cristo y se obedece por amor a Cristo. La autoridad es necesaria en toda la sociedad y en la iglesia ha sido querida directamente en el Señor. Cuando en una sociedad no se ejerce o se manda indebidamente, se hace un daño a sus miembros que puede ser grave, sobre todo si el fin de esta corporación o grupo social es esencial para los individuos que la componen. Se esconde una gran comodidad en quien, constituido en autoridad, huyen del dolor de corregir con la excusa de evitar los sufrimientos a otros. Se ahorra quizás disgusto en esta vida, pero
ponen en juego la fidelidad eterna por su omisión, que son verdaderos pecados. En la iglesia la autoridad de ejercer como lo hizo Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir. Su servicio en la humanidad va encaminada a la salvación, pues vino a dar su vida en redención de muchos y de todos. Poco antes de estas palabras y ante una situación semejante a la que se lee en el Evangelio de hoy, el Señor había manifestado a los 12: sabéis que los jefes de las naciones los tratan despóticamente y los grandes abusan de su autoridad. No ha de ser así entre ustedes, antes bien, quien quiera entre ustedes llegar a ser grande, sea vuestro servidor, y quien quiera entre ustedes ser primero, que sea esclavo. Los apóstoles fueron entendiendo poco a poco estas enseñanzas del Maestro y las comprenderán en toda su plenitud después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. San Pedro escribirá años más tarde a los presbíteros que debían apacentar el rebaño de Dios, a ellos confiados, no como dominadores sobre la heredad, sino como sirviendo de ejemplo. Y San Pablo afirmará que no estando sometido a nadie, se hace siervo de todos para ganarlos a todos. Cuanto más arriba se está en la jerarquía eclesiástica, más obligado hay que servir. Una profunda conciencia de esta verdad se refleja en el título adoptado desde antiguo por los papas: el siervo de los siervos de Dios. Los buenos pastores en la iglesia han de saber armonizar perfectamente las enderezas que el seno de la familia descubrimos en el padre con la amorosa intuición de la madre, y trata a su hijo en desigual manera. Nosotros hemos de pedir que no falten nunca buenos pastores en la iglesia que sepan servir a todos con abnegación, especialmente a los más necesitados de ayudar. Nuestra oración diaria en el Romano Pontífice por los obispos, por quienes de alguna manera han sido constituidos en autoridad, por los sacerdotes, por aquellos señores han querido que nos ayuden en el camino de la santidad, subirá hasta el Señor y les será especialmente agradable. Se sirve al ejercer a la autoridad, como sirvió Cristo, y se sirve obedeciendo como el Señor, que se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Y para obedecer hemos de entender que la autoridad es un bien muy grande, sin el cual no sería posible la iglesia tal como Cristo la fundó. Cualquier comunidad que quiera subsistir tiende naturalmente a buscar a alguien que la dirige, sin la cual pronto dejaría de existir. La vida ordinaria ofrece un sinfín de ejemplos de esta tendencia del espíritu comunitario en busca de la autoridad. Desde clubes, sindicatos laborales o asociaciones profesionales, es una verdadera comunidad. La autoridad no es un objeto de temor, sino de respeto y de acontecimientos por parte de quienes están bajo ella. La conciencia individual en una persona normalmente constituida no tiene propensión natural a desconfiar en la autoridad o sobrevalerse contra ella. En disposición es más bien de aceptar, de recurrir a ella, de apoyarse. En la iglesia el sentido sobrenatural nos hace ver en sus mandatos y consejos al mismo Cristo, que sale en nuestro encuentro con estas indicaciones. Para obedecer hemos de ser humildes, pues en cada uno de nosotros existe un principio disgregador, fruto amargo del amor propio, herencia del pecado original, y en estas ocasiones puede tratar de encontrar cualquier excusa para no someter gustosamente la voluntad ante un mandato de quien Dios ha puesto para conducirnos a Él. Hoy
Cuando en el ambiente está lleno de desobediencia, de murmuraciones, de trapisondad, de enredos, hemos de amar más que nunca la obediencia y la sinceridad, la lealtad, la sencillez, todo con sentido sobrenatural que nos hará más humanos. Para que la virtud de la obediencia tenga estas características, acudimos al término de esta meditación al amparo de nuestra Madre María Santísima, que quiso ser la sierva del Señor. Ella nos enseñará a servir, tanto al ejercer la autoridad como al obedecer. Es reina y cuando obedeces, reinas con ella en el cielo. Del libro Hablar con Dios, 22 de septiembre, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.